Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Contentos el día de hoy de una nueva charla que tenemos por parte de la compañía Extralum y nuestro expositor Luis Alonso Zamora. Hoy venimos con una charla interesantísima sobre los beneficios de los vidrios de control solar. Gracias, Luis Alonso. Gracias a los compañeros que se han conectado hasta el momento. Ahí vamos a ir poco a poco admitiendo a los demás compañeros. Muy felices porque hoy tenemos una charla más. Llevamos alrededor de casi 90 charlas dadas en Proyectar y eso es nos hace sentir muy bien y que ustedes nos acompañen nos hace sentir mejor. Gracias, Luis. Te dejo en compañía de los compañeros y voy admitiendo a los demás, a los que hacen falta. Gracias, Luis. Perfecto, muchas gracias Gerardo. Nuevamente, buenas noches a todos y muchas gracias por el espacio, como nos lo brindan, ¿verdad? Cada vez que podemos aportarles este tipo de charlas. Hoy nos toca un poquito conocer lo que es en sí el control solar que tienen los vidrios y cómo nos ayudamos en el área arquitectónica para poder darle una mejor eficiencia, una mejor opción al cliente, ¿verdad? En cuanto a acabado, no solamente estético, sino también un tema de confort térmico, acústico y demás, y todos los aportes que podemos darle, ¿verdad? En temas de eficiencia al edificio. Anteriormente habíamos hablado un poco de la certificación LEED, que es lo que puede ayudar en ciertos sistemas, y gran parte de esto es el vidrio, ¿verdad? Que es el que nos ayuda en gran número a bajar un poco lo que es el gasto energético. Entonces, para empezar un poquito en materia y empezar a ahondar un poco lo que es el sistema como tal, bueno, hoy en día el vidrio no solo sigue siendo un material que recubre o da vida, por así decirlo, a la estructura y se vuelve algo estético, sino que también con las nuevas tecnologías que han ido avanzando, se vuelve un poco más seguro, más resistente, ¿verdad? Ayuda incluso el tema de vandalismo, el tema de ser un poco más atractivo, por así decirlo, ¿verdad? Para enfocarlo a diferentes actividades dentro del entorno, ¿verdad? En el que estamos actualmente a convivir y llámese un poco más de seguridad, ¿verdad? Que al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues transformar el vidrio como tal de un vidrio que es llamado así crudo, que es el vidrio que normalmente vamos a quebrar en fragmentos cortantes o que pueden llegar a herir perfectamente la integridad humana, ¿verdad? Y ya transformarlos en algo que nos ayude a contrarrestar ese daño, que es en este caso el efecto de templar un vidrio, que es laminarlo, colocarle tal vez un vidrio junto con una cámara que nos ayuda a un tema de control térmico, por así decirlo. Ayudar al tema del ruido también es importantísimo en temas de que muchas veces tenemos una carretera al frente. Hoy en día el tren pasa casi que por todo lugar, ¿verdad? Y lo escuchamos andar por ahí. O tenemos tal vez habitaciones en las que no necesitamos tanto ruido, ¿verdad? Y ahí es donde entran en juego este tipo de transformaciones de vidrio. Fuera de eso, bueno, ya vienen vidrios muy eficientes, de los cuales vamos a tener ya algunos vidrios transformados con capas ya propiamente colocadas en el área de fabricación del vidrio como tal, que puede ser en la misma planta donde se crea el vidrio, o puede ser a posterior, ¿verdad? Una vez que haya salido el vidrio de la fábrica y se le coloca una capa especial que ayuda a ciertos comportamientos del vidrio eventualmente durante su vida útil. Dentro de las variedades de aplicaciones que podemos trabajarle, bueno, infinitos, ¿verdad? Todas las que se nos ocurran. Nosotros, bueno, entre lo que tenemos, las ventanas, pisos, divisiones internas, fachadas, murocortinas, en general, podemos adaptar el vidrio a diferentes actividades. Hoy en día, inclusive hasta en los pisos, ¿verdad? Podemos trabajar vidrios de los cuales soportan pesos, ¿verdad? Ya mayores, ¿verdad? A lo que es 100, 200 kilos, de los cuales podemos ya jugar un poco más con este tema, en temas de hacer especies de tragaluces o inclusive simplemente una decoración que se nos ocurrió hacer. Ok, dentro del vidrio, en el área arquitectónica, según lo que hemos avanzado actualmente, ¿verdad? Con todo lo que hemos logrado obtener con las transformaciones de los vidrios, donde el principal protagonista muchas veces de los edificios es el acabado estético, ¿verdad? Que es las fachadas como tal. Ahí entra mucho en juego, ¿verdad? Temas como
si me afecta los rayos UV, que si, qué tanto calor me va a dejar pasar el vidrio, qué tanto sonido necesito yo realmente dentro de la habitación o dentro del aposento, cuánto realmente me va a proteger ese vidrio del exterior, ¿verdad? De todas las inclemencias, ¿verdad? Que puede presentar la naturaleza. Incluso hoy en día, bueno, ya hay ciertos tipos de configuraciones que nos ayudan en temas de huracanes, en temas de vandalismo, con el tema de los vidrios antibalas también, que podemos hacer una serie de configuración de vidrios y evitar un disparo, ¿verdad? Y de esta forma ayudar un poco a la integridad física de la persona que esté tras de ese vidrio en este momento. Ok, fuera de esto, bueno, hemos hablado un poco que la mayor parte hoy en día del cerramiento, ¿verdad? Del edificio se vuelve vidrio, incluso ya no se vuelve como un acabado, sino se vuelve parte del cerramiento del edificio, que no es lo que estamos viviendo actualmente, que van haciendo el edificio y actualmente se van colocando los vidrios inmediatamente, ¿verdad? De modo que cada día se vuelve más importante la selección de este tipo de elemento, de recubrimiento, por varias razones, ¿verdad? Primero, que las personas conozcan realmente el campo, ¿verdad? En el que estamos metidos, que es el vidrio arquitectónico. Y me refiero a vidrio arquitectónico, ¿verdad? Porque es el tema en el que estamos enfocados nosotros como empresa. Y es ahondar en darles a ustedes el conocimiento base para que puedan aportar a sus clientes finales, ¿verdad? El requisito que realmente se necesite para la obra, porque muchas veces de ahí especificamos algo sin saber realmente qué es lo que estamos hablando, o simplemente fue porque me comentó Luis en una charla que esto era lo mejor, sin saber realmente en qué es lo que estamos avanzando o qué es lo que estamos proponiendo. Entonces ahí es donde entramos en juego nosotros un poquito en el tema de ayudarles a ahondar en el vidrio, un poquito en este acabado, por así decirlo, ¿verdad? Donde enfocamos mucho lo que es, primero, el desempeño como tal del edificio, que aquí tiene mucha, peso, por así decirlo, ¿verdad? Porque es una de las elecciones que se consideran más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo una inversión de la cual, por avanzar un poquito más en temas económicos o recortar un poco los gastos, a futuro nos vemos perjudicados. Hoy en día vemos muchos de los edificios que se ensucian las fachadas con cortinas, teniendo fachadas muy bonitas, ¿verdad? Lo que pasa es que no han tal vez tenido la asesoría correcta para poder colocar un vidrio que realmente no ensucie tanto la fachada, ¿verdad? No te digo que no deja pasar cierta cantidad de energía, ¿verdad? Solar hacia adentro, pero es una reducción menor a que si hubiéramos escogido un vidrio con antelación de que nos ayude a trabajar eficientemente la oficina o el confort. Recordemos que hoy en día pasamos en la oficina cerca de 8 horas, los que cumplen horario, ¿verdad? Todavía en oficinas o en nuestras mismas hogares, ¿verdad? Que trabajamos desde la casa y eventualmente no tenemos ese confort, tal vez, de tener aire acondicionado o tener un vidrio que realmente nos proteja en el momento de una tarde soleada, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos en juego con este tipo de vidrios para ayudar a que la satisfacción durante el proceso de que estemos trabajando sea mayor. Fuera de eso, ok, esta es la parte principal donde vamos a enfocar la presentación el día de hoy, que se llama Principales consideraciones de diseño para la selección y especificación del vidrio. De aquí es donde vamos a sacar realmente el máximo provecho de lo que es la charla, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver las especificaciones propiamente que tiene un vidrio. Ya no vamos a hablar del vidrio normal, que es un vidrio incoloro que deja pasar casi que el 100% de lo que está afuera, sino que ya vamos a empezar a ahondar en vidrios que son exclusivos o muchas veces necesitamos tener el conocimiento de ese vidrio para X proyecto. Entonces aquí es donde empezamos en juego con varios aportes. Dentro de esos aportes, ¿verdad? Tenemos el principal aporte que es la protección y seguridad. Hoy en día nosotros estamos muy enfocados en lo que es el sistema de seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Ok, recordemos que nosotros podemos crear un proyecto muy bonito, muy eficiente, muy de todo, pero ¿qué tan seguro es para la población? Y llámese población, tanto los que estén dentro del edificio como los que estén por fuera del edificio, ¿verdad? Entonces aquí podemos andar en vidrios de seguridad, templados, laminados, insulados, vidrios que ayuden a aportar cierta especificación al proyecto y que nos dé la protección, ¿verdad? De que necesitamos realmente, porque recordemos que estamos en un país que es un país que tiene el clima a cambiar muy drásticamente. En la mañana tenemos sol, en la tarde llueve o viceversa, ¿verdad?
Hoy, por ejemplo, nos llovió como de mediodía y después en la tarde hizo una tarde como si no hubiera llovido, ¿verdad? Todo el día. Esos cambios de temperatura muchas veces nos afectan a nosotros en las fachadas. ¿Y de qué punto? Ok, llegar a fragmentar un vidrio, quebrarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros queremos enfocar, porque es que muchas veces solicitamos que los vidrios sean templados para evitar este tipo de rompimiento espontáneo, ¿verdad? Que muchas veces un cambio de temperatura quiebra el vidrio. Con un vidrio templado eso no sucede. Eso nos da una garantía de que tiene que haber una transmisión de temperaturas de -70 hasta 240 grados para que el vidrio se quiebre. Entonces ahí es donde nosotros entramos en juego y le solicitamos en ciertos acabados, como son los techos, como son ciertas fachadas, ¿verdad? Que están muy expuestas a estas inclemencias, que sean vidrios, en este caso, templados, ¿verdad? Y ojalá, bueno, en muchos casos laminados, ¿verdad? Por un tema de que si un vidrio de los dos se quiebra, pues ahí nos va a quedar de momento el vidrio con la opción de tener respuesta para cambiar el mismo como tal. Ahora bien, eficiencia energética. ¿Cuánto no nos piden en aportes en certificaciones LEED, EDGE, que el vidrio ayude, en este caso, a bajar esos tonelajes, que el costo energético se reduzca? Ok, aquí es donde entran en juego los vidrios que son eficientes, con vidrios bajos emisivos que nos ayuden a bajar enormemente ese tonelaje. Más adelante les voy a mostrar una filmina donde viene un ejemplo muy sencillo donde podemos ver este tipo de eficiencia. Confort interno. Imagínense en lo que es estar ustedes 6 horas en una oficina donde tienen que estar corriendo el escritorio, ¿verdad? Porque el sol se va corriendo cada tarde y se va volviendo más caliente, o el aire acondicionado ya no resiste, o simplemente tienen una vista, no sé, en un piso 10 y no pueden tener la vista hacia el exterior porque la cortina no los deja, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener ese confort interno, ¿verdad? Y tener esa relación, ¿verdad? Que nos ayuda a ser más eficientes dentro de un edificio como tal. Dentro de las cargas, ok, recordemos que los vidrios tienen espesores. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza el espesor del vidrio? Primero, que lo que esté expuesto, llámese cargas de viento en este caso y peso como tal que va a recibir la fachada, nos ayude eventualmente a recibir esa carga. Recuerde que hoy en día estamos trabajando edificaciones en altura, en vertical. Ya muy poco se está trabajando en lo que es horizontal. Ya los condominios, vender lo que es habitacional se realiza mucho en vertical. Entonces aquí es donde tenemos también que garantizar un poco esa seguridad, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces ahondamos en ciertos espesores y les decimos, ok, de este espesor en adelante trabajamos el edificio en X nivel para arriba. Entonces ahí es donde entramos un poquito en juego. Recuerden que no todos los espesores son aptos para el proyecto. Actualmente se trabajan espesores desde 3 milímetros hasta 19 milímetros de espesor. Lógicamente, cada uno tiene aplicaciones que se pueden ir evaluando conforme vaya el proyecto como tal. Lo estándar entre los vidrios es 6 milímetros, que vienen la mayoría de vidrios en tema de colores, bajos emisivos y acabados como tal. De ahí pues surgen las diferentes combinaciones y se dan los diferentes espesores de vidrio y diferentes acabados. En cuanto a los colores, infinidad de colores, ¿verdad? Normalmente acá se trabajan los estándar, ¿verdad? Que es el incoloro, el gris, el verde, el azul, ¿verdad? El bronce, el casi negro, que es el super gris, ¿verdad? Entonces ahí hemos trabajado diferentes tonalidades y conforme se ha ido avanzando, se han ido dando otros tonos, ¿verdad? Entonces la idea es ir trabajando un poquito más en esto. Dentro de la línea de vidrios templados, ok, existen varias conceptos. Esto es un vidrio que se fragmenta en pedazos pequeños, que al final lo que hace es que ayuda a que, por así decirlo, los cortes que realice el vidrio sean menores, que no haya que salir corriendo a un hospital, ¿verdad? En este caso, porque hubo una amputación de algún miembro, ¿verdad? Sino que simplemente es un tema de que se vuelve un vidrio de seguridad. El vidrio laminado, en este caso, ok, es una serie de vidrio que se une con una capa de polivinil butiral, que es el PVB, que es lo que lo une, por así decirlo, las dos capas de vidrio, y mediante un autoclave, ¿verdad? Se termina, por así decirlo, de cocinar y se hacen los dos vidrios. Importante, bueno, cuando son los vidrios de seguridad siempre van a tener al menos por cuenta nuestra, una marca, ¿verdad? Ya sea en una esquinita, ¿verdad? O en una parte del vidrio que indica el acabado que se le dio al proceso, llámese templado o llámese laminado, ¿verdad? Eso por un tema de seguridad. Y la tercera transformación que hacemos son los vidriados herméticos, que estos son los
conocidos como vidrios insulados. ¿Y qué es un vidrio insulado, verdad? Ok, el vidrio insulado es aquel que se conforma de un vidrio en la parte exterior, una cámara de aire al centro y un vidrio en la cama en la parte interior. El separador que va entre ambos vidrios es variable. Hay desde 6 milímetros hasta 16 milímetros de espesor, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir jugando un poquito en temas de confort térmico, ganancias en temas de coeficientes acústicos, en temas de bajar, por así decirlo, la cantidad de transmisión, ¿verdad? De luz o en energía, ¿verdad? Que pasa entre el vidrio. Y podemos hacerlo ya sea templados, laminados, ¿verdad? Con vidrios incoloros, reflectivos, de colores, infinidad de configuración en un mismo vidrio. ¿Qué es lo que hace este vidrio? Se vuelve más eficiente conforme le vayamos colocando más aditamientos, ¿verdad? Ok, hasta ahí estamos de momento, ¿verdad? Con lo que son las transformaciones de vidrio. ¿Qué es lo que nos ayuda en esas transformaciones de vidrio? Ok, bueno, primero que nada, ¿verdad? El aislamiento térmico, que es lo que nos garantiza, ya sea mantener dentro de la habitación el tema de frío, ¿verdad? Por el tema del aire acondicionado, o mantener el calor por el tema de que afuera está frío. Entonces, esto es lo que hacen los vidrios, ¿verdad? Climatizar, por así decirlo, ¿verdad? En condiciones de invierno severos o en temas de verano, ¿verdad? Cálido, como es el trópico en el que estamos nosotros acostumbrados a vivir. De modo que el vidrio debe tener la capacidad de reducir normalmente, ¿verdad? La pérdida de calor de un lugar del exterior al interior. Esto es una transmisión de calor que posiblemente vamos a tener ahí cerca de unos menos 5 grados, dependiendo como esté el tema del día, de lo que esté en el exterior con lo que esté en el interior. Ahora bien, ¿por qué nosotros andamos mucho en lo que es el vidrio? ¿Por qué trabajamos mucho lo que es el tema de transferencias de calor? Normalmente el tema del vidrio o las fachadas rondan cerca del 48%, ¿verdad? Como lo indica el gráfico, de lo que es la transmisión de calor a través de los vidrios. El resto de materiales, llámese acero, concreto, divisiones livianas, ¿verdad? Y acabados arquitectónicos que se le vayan a poner, por así decirlo, al edificio. Entonces, por eso nosotros nos sondamos mucho o hacemos mucho hincapié en el tema de seleccionar muy bien el vidrio. ¿Por qué razón? Porque hoy en día el tener el aire acondicionado puesto todo el día con un vidrio que no es funcional para el proyecto, nos dispara totalmente el costo del proyecto. Entonces es ahí donde nosotros queremos ayudarles a ustedes a que seleccionen bien el vidrio. ¿Por qué razón? Porque esto a futuro es un beneficio. Tal vez de momento cuando empezamos a pelotear, por así decirlo, los costos de un proyecto y decimos, mira, es que el vidrio insulado te da estas propiedades, sí, pero es un poco más caro que trabajar un vidrio monolítico. Monolítico me refiero a un solo vidrio. Claro que sí, porque estamos trabajando dos vidrios versus uno, pero ¿cuánto a futuro te va a garantizar eso? No tienes que colocar cortinas, ¿verdad? Eventualmente, a no ser que sea por un tema de privacidad, ¿verdad? No tenés que colocar film protectores tampoco para proteger por así decirlo, el tema del vidrio. Y a futuro, ¿cuánto en temas energéticos vas a ahorrar? De esto, ok, es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el espectro de luz, que al final es un tema de los rayos que traslada el sol, por así decirlo, contra los elementos. En este caso, podemos ver que es un 3% de los rayos ultravioleta, un 55% de la luz infrarroja y un 42% de la radiación visible. ¿Y cómo podemos entender esto un poquito mejor? Ok, muy sencillo. Esto lo vemos desde que estamos en la escuela, ¿verdad? Con los tres elementos. Pongamos a calentar, como ven en el gráfico, una olla con calor. Vamos a tener conducción, ¿verdad? Donde está el calor ahí funcionando, un poco de radiación, que es el mismo calor que está emitiendo, ¿verdad? Donde se está calentando el agua, y la convección, que es lo que traslada, ¿verdad? El elemento, ¿verdad? Que son conductores en este caso, ¿verdad? De temperaturas o de calor. Entonces, es muy sencillo. Esa misma lógica o razón, ¿verdad? Es la que vamos a trabajar nosotros en los vidrios. ¿Y cómo lo hacemos? Ok. Si lo vemos desde este punto de vista, ¿verdad? Vamos a tener en el exterior, ¿verdad? El sol brillando, ¿verdad? A su máximo esplendor, ¿verdad? Como estas tardes que a veces tenemos, la cual vamos a tener un vidrio donde él va a tener a recibir el calor, ¿verdad? Y él va a tener a reflectar,
captar, por así decirlo, o tirar hacia el exterior cierta cantidad de ese calor. Otra parte va a ser absorbida por el mismo material, en este caso el vidrio. Otra va a ser transmitida directamente hacia el interior. Y una tercera va a ser perdón, y una cuarta va a ser la emisión como tal, que es lo que va a generar, por así decirlo, el resultado de estos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reflexión más la absorción más la transmisión es el 100% de lo que está afuera. Pero en este caso vamos a entrar con uno de los valores que vienen en las tablas de vidrio, que es el SHGC, ¿ok? Que al final va a ser la transmisión sumada con la emisión, es el resultado de este factor. Entonces ya vamos a ver que este factor un poquito más a fondo para que vean lo interesante que se vuelve conocer un poquito estos temas y qué es realmente lo que tenemos que enfocarnos cuando vemos una tabla de vidrio. Muchas veces nos piden, mira, es que necesito tal tabla de vidrio, ¿verdad? Para ver cuál es el mejor vidrio. Muchas veces leen los factores que no son los correctos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos un poquito a empezar a aclarar ciertos conceptos, ¿verdad? Empecemos primero por que por el SHGC, que es el Solar Heat Gain Coefficient. ¿Qué es esto? El coeficiente de ganancia de calor, que es el porcentaje total de energía solar que es transmitida hacia el interior en forma de calor. Ok, esto es importante, ¿verdad? En forma de calor. Ok, y de una manera directa o indirecta. Como vemos en el gráfico anterior, ¿verdad? Voy a retrocederme un momentito, tenemos el tema, en este caso, de transmisión, ¿verdad? Directa y una transmisión indirecta, ¿verdad? Que es la emisión, por así decirlo, ¿verdad? Fuera de eso tenemos una parte de absorción. Entonces, este factor, ¿verdad? Al final lo que nos ayuda es a descomponer un poco la energía UV, que es la causante, ¿verdad? De degradación de pigmentos o de materiales que están dentro del espectro de luz y así ayudar un poco a la capacidad, ¿verdad? De bloquear, por así decirlo, el, el, la totalidad de lo que está en el exterior hacia el interior. Ok, dentro de las generaciones, por así decirlo, de vidrios, durante todo este proceso que hemos ido con tecnologías avanzando, se empezó primeramente con el tema del color. Ok, el color simplemente era un vidrio con algún tinte que se le colocaba y ese era el vidrio que, por así decirlo, era más eficiente porque ya tenía algún tinte y ya no era transparente totalmente. Pero ¿qué pasó? Ok, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Durante el proceso de creación de los vidrios, que ya no era suficiente, ¿verdad? Que ya un vidrio color no logra opacar tanto el tema de confort o el tema de acabado. Entonces, ¿qué pasa? Surgen los vidrios pirolíticos. ¿Y qué es un vidrio pirolítico? Ok, es aquel vidrio que cuando está siendo procesado en una planta, ¿verdad? Llámese que está haciéndose, en este caso, se le está impregnando, por así decirlo, las partículas metálicas, que son las que dan los factores más bajos en temas de desempeño. Entonces, durante ese mismo proceso que el vidrio está todavía no cocido o no está en su dureza como tal, las partículas se adhieren tanto por la cara externa, por así decirlo, del vidrio, como dentro del mismo vidrio. A estos procesos se llama online, ¿verdad? Que es dentro de la misma línea, ¿verdad? De proceso del vidrio. Y son conocidos muchas veces como capas duras, que estos vidrios por lo general pueden quedar expuestos. Me llamo expuestos que puedes tocar la capa, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Entonces de ahí es donde surgen este tipo de vidrios. A posterior de estos, ¿verdad? Ya andamos un poquito más a fondo y resulta que se puede también colocar capas, en este caso vamos a llamar el soft coat, que es las capas que se colocan a posterior de la línea, ¿verdad? O sea, offline de la línea. En este caso lo que haríamos es que sale un vidrio y lo que hacen es que, como ver una película, ¿verdad? Estas que se colocan sobre los vidrios, algo similar, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque no viene siendo igual. Y se le coloca el vidrio. Y esto lo que hace es que el vidrio se vuelva con propiedades aún mayores. Pero ¿cuál es el único inconveniente en trabajar este vidrio? Que estos tienen que quedar siempre escondidos o dentro de una capa, ¿verdad? Llámese el vidrio insulado, perdón, sí, el vidrio insulado, que fue el que hablamos, que es un vidrio con una capa de aire al centro, ¿verdad? Y este siempre tiene que quedar dentro de esa capa. ¿Por qué razón? Porque son muy propensos a rayarse, pueden llegar a oxidarse eventualmente, porque acuérdense que lo que tiene es un metal, ¿verdad? Es plata, entonces puede llegar a oxidarse, entonces ellos tienen que estar siempre dentro de una cámara, por así decirlo, o que queden en un vidrio laminado contra el PVB, que es la otra opción.
Normalmente este tipo de vidrio no los recomendamos que sean contra el PVB porque muchas veces las propiedades de ellos tienden a bajarse un poco porque el PVB tiende a disminuir las propiedades del vidrio como tal. Es más recomendable hacerle un vidrio insulado. Hoy en la mañana, de hecho, conversando, me preguntaron que qué tan costoso era más un vidrio insulado contra uno laminado. En realidad son iguales de costo. Si lo vemos en igual condición, llámese que ambos están templados, el costo viene siendo exactamente igual. Aquí lo que tratamos de nosotros ayudarles es a escoger la mejor alternativa de vidrio para el proyecto. Si es un tema acústico lo que se está inclinando, es mejor trabajarlo con un vidrio laminado. Pero si es un tema confort térmico, es mejor trabajarlo con vidrio insulado. Y si quieres ambas, pues hacemos el vidrio insulado laminado, ¿verdad? Al final. Entonces, tener el conocimiento de estos dos tipos de acabados y vidrios y de las capas como tal, que son las que ayudan al final a que el proyecto ayude a minimizar el impacto, ¿verdad? Tanto ambiental como en costo, que tal vez la inversión inicial es un poco alta, sí, pero esa inversión se va a reducir conforme va pasando los años. Más o menos en un par de, más o menos en 5 años es que se reduce la inversión en temas de vidrio. Ahí como para que tengan un dato aproximado. Otro factor importante, la transmisión de luz. Ok, no sé si les ha pasado que muchas veces vamos manejando en el carro y el sol es tan intenso que no nos permite ver. Eso mismo lo sucede con los edificios. Muchas veces las transmisiones de luz son tan altas, ¿verdad? Que trabajar en una oficina con esa transmisión de luz es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este caso? Pues minimizar un poco esas transmisiones para poder lograr que el confort dentro de la oficina sea menor. Pero ¿cómo lo hacemos? Ok, bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que no exista muy poca iluminación que no nos permita, ¿verdad? El todo trabajar y que tengamos que encender las luces del edificio y eso nos va a consumir nuevamente, ¿verdad? Energía. Y tampoco que nos deslumbre, por así decirlo, al punto de que tengamos que colocar la cortina porque ya no podemos, con la claridad que tenemos. Dentro del porcentaje, ¿verdad? Que óptimo teórico, ¿verdad? Porque esto es teórico de lo que nosotros nos arrojan la mayoría de proveedores este factor tiene que estar cerca de un 40%. Más de un 40%, digamos que llegando al 50% todavía es aceptable, pero sí hay que tener en cuenta que la transmisión de luz puede ser a veces un factor importante a tomar en consideración, ¿verdad? Y muchas veces eso nos afecta enormemente en la labor diaria o cotidiana, ¿verdad? Y el tercer valor que nos importa bastante, ¿verdad? Dentro de esto es los rayos UV en este caso. ¿Y qué son los rayos UV? Ok, recordemos que son los rayos más dañinos, ¿verdad? Que nos afectan, nos puede dar cáncer inclusive, y son los que llegan a degradar cualquier tema orgánico en este caso, y a decolorar todo lo que esté detrás. ¿Qué es lo que ayuda en este caso? Un vidrio laminado. ¿Por qué? Porque el PVB nos garantiza el 99% de capacidad de evitar esta propagación, por así decirlo, de los rayos. Entonces, ya si tenemos un vidrio laminado, ya tenemos la garantía que el 99% de los rayos UV no van a trasladar hacia el interior de donde esté ese vidrio colocado. Entonces, esto es un factor importante a tomar en cuenta según lo que vayamos a colocar detrás de ese vidrio, ¿verdad? Llámese que si estamos haciendo un museo, ¿verdad? Todo lo que esté detrás, la verdad es que tratar de mantenerlo lo más sano posible. Entonces, en este caso, la recomendación es trabajar un vidrio laminado. Ok, dentro de los indicadores, estos son los indicadores que vamos a presentar siempre en una tabla de coeficientes de vidrio. ¿Y cuáles son los que debemos enfocarnos siempre? Ok, bueno, primeramente, como lo ven acá, ¿verdad? El SHGC, que es el que acabamos de conversar un poquito, ¿verdad? Que es la relación de la energía total, ¿verdad? Que vamos a transmitir hacia adentro. Este valor, entre menor sea, pues más eficiente se vuelve, ¿verdad? La transmisión de luz, ya conversamos, ¿verdad? Que una transmisión de un 40% o un 50% es una transmisión aceptable. Y después vamos a trabajar lo que es el valor U, que el valor U ya lo vamos a ver un poquito más adelante qué es, pero son los tres valores que entre menor sea este número, más eficiente va a ser el vidrio como tal. Ok, los tipos de vidrio, que bueno, actualmente trabajamos vidrios
incoloros como tal, que pueden ser transformados sin ningún problema y pueden ser colocados junto con un vidrio color, junto con un vidrio bajo emisivo, que no hay ningún problema. Y podemos trabajar vidrios de colores. Como lo podemos ver, ok, podemos trabajar vidrios grises, azules, verdes, el que si necesitemos colocar en ese momento y transformarlo también en los diferentes procesos que conversamos. Templarlo, laminarlo e insularlo. Ninguno de estos procesos afecta como tal las propiedades de los vidrios. Eso es importante, que si templamos el vidrio o lo laminamos, el vidrio sigue manteniendo las propiedades que vienen de planta o de fábrica, ¿verdad? Esto no le va a afectar en nada al vidrio. Lo único que estamos haciendo es transformando su masa. Entonces, esta parte es importante conocerla, que muchas veces dicen que el vidrio al ser templado, que ya perdió propiedades. No, el vidrio sigue manteniendo sus propiedades. Más bien estamos dando un plus de seguridad. Que si es laminado, pierde propiedades. Ok, recordemos que la única forma que pierda propiedades es si es un vidrio bajo emisivo, que se lamine contra un vidrio, pero no es que pierda propiedades. Se bajan un poco las propiedades, pero sigue siendo el vidrio. Ahora bien, vamos a entrar en el valor U. ¿Qué es el valor U? Ok, esta es la transmisión de calor a través de un vidrio. Y la transmisión realmente que va a trasladarse, por así decirlo, de calor que vamos a sentir dentro o detrás de ese vidrio. ¿Y cómo lo hacemos? Ok, bueno, es muy sencillo. Bueno, eso es uno de los ejemplos más prácticos que podemos ver hoy en día. Si tenemos, como pueden ver acá, del lado izquierdo, ¿verdad? Que es un vidrio simple, que esto es un vidrio monolítico, llámese un solo vidrio, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Lo que este vidrio va a pasar es un 5.7, un valor U. Ok, si lo vemos normalmente, esto es como un 80%, si no más, de lo que está afuera. Entonces, si ese mismo vidrio, siendo incoloro, lo hacemos en un vidrio insulado, que sería la segunda opción, ¿verdad? Ese valor U se nos va a bajar en 2.7. Vean que ya ahí tenemos una diferencia porcentualmente bastante, ¿verdad? Entre uno y el otro. Pero, ¿qué sucede si en este caso vamos a trabajar este mismo vidrio insulado, pero le vamos a colocar un vidrio bajo emisivo en lugar de un vidrio incoloro con otro incoloro? El valor se nos baja a 1.1%. ¿Y qué es esto? Ok, muy sencillo. Esto es el tema del calor que tiene. ¿Cómo lo calculamos? Ok, bueno, es simple, digamos, el valor U es la cantidad de watts dividido entre metro cuadrado por los Kelvin. Esa es la fórmula como tal. En este caso vamos a tener, como vemos acá, un ejemplo, ¿verdad? De un área aproximada de 1000 metros de vidrio, ¿verdad? Donde la temperatura interna es de 20 grados y la externa es de 35 grados. Eso nos va a dar un diferencial de 15 grados. Entonces ya tenemos los metros y tenemos en este caso, el diferencial de temperatura. ¿Qué haríamos? Ok, despejemos la fórmula. ¿Qué vamos a averiguar? El valor U, ¿verdad? Que ya lo tenemos, que en este caso va a ser 5.7. Ponemos como va a ser el primer vidrio. Entonces vamos a multiplicar los metros cuadrados, que van a ser 1000, por los 15 grados, ¿verdad? Por el valor U. Eso nos va a dar aproximadamente los watts que estaríamos teniendo. En este caso serían 85.500 watts ese vidrio. ¿Y qué equivale eso? A tener aproximadamente 855 bombillos de 100 watts colocados sobre esa fachada. Entonces imagínense actualmente cómo vamos a ir proyectando esto al punto de que pasamos de 855 bombillos encendidos a 165 bombillos, siendo un vidrio incoloro con un bajo emisivo. Y esto, si le ponemos un vidrio con tinte X, ¿verdad? Esto todavía puede mejorarse eventualmente, ¿verdad? Para llegar a ser más eficiente todavía los vidrios. Entonces, ya con esto, sabemos que podemos tener tres factores importantes para evaluar en temas de vidrio. El SHGC, el valor U y la transmisión de luz como tal del vidrio. Con esos tres factores, ¿verdad? Podemos ya tener un criterio para decir cuál es la mejor opción que podemos tomar para el proyecto. Ahora bien, vamos a ver una pequeña curva para terminar de aclarar un poco, ¿verdad? Lo que es el concepto de los vidrios como tal, que es importante tenerlo para poder, al final, conocer un poco mejor. Entonces, aquí vamos a tener los rayos UV, la luz visible y la transmisión como tal. Vamos a ver entonces, este gráfico que acaban de ver es el vidrio incoloro. Si ustedes ven,
Él proyecta cercamente del 80 al 85% en la luz visible y del race wave un promedio de un 80. Y aquí sí se baja un poquito. Ese es el vidrio incoloro. Ahora el vidrio bronce. Vean cómo se baja con solo tener un tinte. Ven que ya pasamos de luz visible de cerca de un 85 a llegamos a cerca de un 55, más o menos por ahí andamos. Entonces vean la diferencia con solo trabajarle un tinte. ¿Qué pasa con un vidrio gris? Se vuelve todavía un poco más eficiente en temas de transmisiones. Vean que ya aquí baja un poquito más en los temas de luz visible y en el tema de transmisiones como tales. ¿Qué pasa con un vidrio blue green? Este se nos sube un poco más porque este deja pasar más luz, ¿verdad? Pero se baja exponencialmente, ¿verdad? En el tema de transmisión. Ahora veamos un vidrio azul. ¿Cómo se comporta un vidrio azul? Vean que está en un rango entre el vidrio gris, ¿verdad? Más o menos similar, pero aún así está siendo más eficiente en temas de transmisiones. ¿Por qué? Porque es un poco más oscuro, ¿verdad? El vidrio. Entonces, ahí ya nos da un poquito más de propiedades, por así decirlo, al tratar de transformarlo. Y por último, el vidrio gris oscuro. Ya totalmente se nos tira al piso, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el vidrio es muy oscuro. Ya ahí la luz visible totalmente se baja, ¿verdad? Porque ya lo que vamos a ver es prácticamente un poco más oscuro dentro del edificio y lo que es la radiación, por así decirlo, totalmente en el piso. ¿Y qué pasa? Me dirán ustedes si tenemos en vez de vidrios con tintes y vidrios incoloros, un vidrio con algún tratamiento, llámese un bajo emisivo. En este caso, bueno, vamos a compararlo con el vidrio incoloro, que es el que acabamos de ver, y viene un bajo emisivo normal, que es el Solari, que es el vidrio que normalmente se trabaja, que este es un vidrio pirolítico, que fue el que hablamos, ¿verdad? Anteriormente. Vean que exponencialmente solamente el vidrio llega a un 0.6%. Y si ya trabajamos un Novi, que es un 366, que estos ya tienen las propiedades de ser un vidrio tratado con algún película como tal, vean cómo totalmente reduce los coeficientes. Ahora bien, si estos vidrios los combinamos con los vidrios anteriores, que son con vidrios con algún tinte, imagínense la eficiencia que va a tener ese vidrio como tal. Entonces, de ahí muchas veces es que nosotros andamos en el color como tal del edificio, ¿verdad? Lógicamente eso los dejamos a los arquitectos de que escojan el acabado del vidrio, pero muchas veces este tipo de tablas nos llegan a decir, ok, que el vidrio tal vez verde no es el más eficiente en el tema del puntaje que quieren abarcar, en este caso para llegar a los coeficientes más bajos. Puede ser que no sea verde, sino que sea gris, o que no sea verde, sino que sea azul, o que más bien cambiemos un poco porque tal vez hay que sacrificar alguno que otros coeficientes. Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, por así decirlo, la comparativa entre los vidrios normales, vidrios con capas y vidrios con controles térmicos, por así decirlo. De momento, sería, por así decirlo, la comparativa que tenemos en vidrios. No sé si tienen alguna consulta referente a lo que es el tema de vidrios y tratamientos especiales como tal de los vidrios, que sería, por así decirlo, hasta acá lo que tenemos nosotros presentarlos para el día de hoy. Sí, Alonso, en el chat no tenemos ninguna consulta, pero si alguien quiere preguntar algo, algún caso, alguna referencia en alguna construcción, sería muy importante que lo hiciéramos. Pareciera que no, Luis. Ok. Entonces seguimos. Ujú. Ok. Bueno, de momento, digamos, hombre, aquí quedaríamos con la presentación. Ya esto sería, digamos, el tema total de lo que es la presentación como tal de vidrios bajos emisivos y vidrios de control solar. Ok, perfecto. Entonces aprovechemos. Si alguien tiene alguna consulta, sería una maravilla que la puedan hacer. Todavía estamos con bastante tiempo. Y si Ujú, fuera otra consulta, alguna otra cosa también, Luis es experto en vidrios. ujú. Eh, Sería muy importante que aprovecháramos estas personas que tienen este nivel de conocimiento y esta compañía que son tan serias para preguntar sobre cualquier otra consulta que quieran hacer.
Vamos a ver, no, dice pues Andrés que excelente charla, en realidad muy buena charla. Bueno, pareciera que no hay ninguna consulta, entonces, perfectamente, gracias, Luis. La verdad es que muy complacido, la charla muy completa, muy técnica. Ah, bueno, ahí está Norma. Norma quiere decir algo, Norma, con mucho gusto. Norma levantó la mano, Norma. Ah, perdón, es que tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, Luis Alonso. Muy, muy claro, muy interesante la exposición. Y solo tengo una pregunta con relación un poco a los costos, ¿verdad? Con relación con cómo valoran, ¿es por metro cuadrado o es por el grosor del vidrio? Cómo se puede establecer en un presupuesto el costo de estos vidrios? Muy importante, sí, mira, en realidad son los dos factores que acabas de mencionar. Primero, la transformación del vidrio como tal que se quiera hacer, ¿verdad? Y segundo, el espesor, ¿verdad? No es igual un espesor de 6 milímetros a un espesor de 10 milímetros. Y depende el tipo de configuración que quieras hacer, ¿verdad? Como les comenté anteriormente, digamos, un vidrio con tinte es un poco más económico que trabajar un vidrio bajo emisivo. Aquí nosotros siempre trabajamos de manera de darle al cliente, ¿verdad? La mejor opción en temas de optimizaciones también, que tienen que ver mucho en el tema del costo del vidrio. No es igual trabajar un vidrio que salga solamente un vidrio de una lámina a trabajar que puedan salir dos o tres vidrios de una lámina. Eso nos garantiza todavía bajar más el costo. Pues nosotros cuando vemos un proyecto, revisamos, por así decirlo, algún proyecto que tengan ustedes, valga la redundancia, lo que hacemos es primero ver tipo de modulaciones, después vemos asesoramiento y después vemos el precio como tal. Lógicamente, vamos a dar una opción de precios, ¿verdad? Dentro de los rangos para que ustedes puedan obtener las mejores alternativas, ¿verdad? Llámese, como les expliqué ahora, que quieran trabajar un tema térmico, un tema acústico o trabajar ambos. Entonces, le damos las opciones. Incluso también muchas veces ustedes nos dan las opciones del acabado o el tinte que quieren colocarle y nosotros también buscamos y ondeamos cuál es el tipo de vidrio que tenemos que nos pueda funcionar en ese momento y las alternativas de precio, porque dentro de los mismos colores de vidrio o acabados existen precios diferenciados, ¿verdad? Llámese que tal vez un gris de X planta tiene un costo y de la otra te va a tener otro siendo un mismo gris. Entonces también tratamos de ayudarnos de esa forma. Pero normalmente los precios se dan en el momento que el proyecto esté ya en caliente, por así decirlo, que vamos a empezar a prospectar y damos una cotización para que ustedes tengan una referencia. Recuerden que a veces el valor por metro no es el exacto en este tipo de acabados porque es, entre menor sea la ventana, por así decirlo, a veces se vuelve más cara, ¿verdad? A veces es mejor tener todo un volumen de vidrios para que el precio sea más competitivo. Sí, y esa valoración o esa asesoría que ustedes dan, eh, se puede plantear desde que uno está en anteproyecto, por efecto de que si hay que hacer cambios importantes, pues bueno, tomarlo en cuenta de una vez para efectos de plano constructivo. Claro que sí, eso es lo más importante. Más bien nosotros seguimos ondando y diciéndole siempre, ojalá que lo veamos antes del proyecto. ¿Por qué razón? Porque es cuando se pueden hacer los cambios. Después de que usted le ha presentado el proyecto al cliente, es muy difícil hacer un cambio. Y el tema de costos nos influye enormemente, ¿verdad? Al tema de trabajar en temas de proyectos de este tipo. Entonces, nosotros estamos anuentes a que ustedes nos envíen el proyecto, lo revisamos y les damos nuestras sugerencias, ¿verdad? Y recomendaciones, claro está, ¿verdad? Para que ustedes puedan llevarle al cliente final una opción realmente competitiva. Ustedes incluyen los cerrajes. Si hacemos el prefabricado como tal, sí, porque nosotros fabricamos como tal los sistemas, entonces llámese puertas, ¿verdad? Ventanas, lo que sea, entonces hacemos todo un paquete, ¿verdad? Porque hacemos la ventana terminada con el vidrio y el aluminio Ujú, y la ujú. entregamos al cliente final. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, Luis, pregunta Marianela Jiménez que nos podría enviar información técnica a nuestros correos. Es para valorar uso en proyectos que requieran certificaciones de desempeño ambiental. Sería más bien como revisar qué es exactamente lo que quieren, ¿verdad? En esa certificación para ver cuál es el mejor producto que se le puede dar.
porque información técnica tenemos, ¿verdad? Un montón de información técnica, pero específicamente qué es lo que buscas sería como sentarnos a hablar un poquito y conversarlo mejor. Ok, Luis, ¿usted puede ponernos por ahí en chat el contacto o con quienes podemos relacionar en Extralum, por aquello que alguna consulta? Y sobre la información técnica, ustedes pueden enviarnos algo o algún enlace o algo para poder nosotros mandárselos a los arquitectos para que se puedan meter en la información de ustedes para que puedan buscarla. Claro que sí, bueno, la página de nosotros que es www.extralum.com. Ustedes pueden entrar a la página y está toda la información técnica de nosotros, de todos los sistemas. Incluso tenemos hasta la opción BIM, ¿verdad? Dentro de la misma página donde ustedes pueden acceder a los modelos y pueden descargarlos gratuitamente, no hay ningún problema. Y dentro de la misma página pueden encontrar los sistemas, hay fichas técnicas, hay detalles, varias cosas y conceptos que pueden aportar ahí. Y a la misma forma yo les voy a colocar el correo de nosotros, que es de asesores de Extralum, donde pueden encontrar o contactarnos directamente y les vamos a ayudar con la consulta que nos hagan, ¿verdad? En ese caso. Sí, lo que dice Marielena es dice que es en especial con temas de reducción de temperaturas internas para ahorros en consumo energético, temas de confort humano que mencionabas. Ok, bueno, en este caso sería lo mejor trabajar vidrios insulados con bajos emisivos, que sería lo que podemos trabajar en sistemas que admitan, ¿verdad? Ese tipo de configuración de vidrio. Entonces, podríamos revisarlo para ver si es un tema habitacional, si es un tema de edificio, como tal. Les voy a dejar el contacto y me puedes mandar la consulta ahí vía este correo y lo podemos ver más a fondo. Entonces, Ok, pregunta la arquitecta Sandra Salas, para reducir la temperatura en un aposento, ¿necesariamente hay que cambiar los vidrios o se podría poner algún tipo de película con ustedes? ok, bueno, mira, nosotros trabajamos el área de vidrio como tal en cambios de procesos como tal del vidrio. Nosotros películas no manejamos. Sé que existen algunas y que el proveedor como tal las garantiza. Desconozco si realmente son funcionales o no. Para nosotros la mejor opción es, si quieres garantizar un confort térmico, es trabajarlo ya con un vidrio que te ayuda a ese confort. Dice Marianela que, vamos a ver. Vamos a ver, dice, muchas gracias por su respuesta, sugerencia. Les insto que también mencionen la norma INTEC 170 Preset, que es nacional, requisitos para edificaciones sostenibles en el trópico, y es parte del eje 5 del Plan Nacional de Descarbonización. Por ejemplo, todos los nuevos edificios del INSS están certificando en Preset. Significa un buen cliente para ustedes. Ok, de acuerdo. De hecho, bueno, nosotros hemos estado trabajando mucho con Inteco de la mano, ¿verdad? Parte de los procesos están certificados con la norma ANSI Z97 para que lo tomen en cuenta también. Y el proceso como tal de vidrio templado, ¿verdad? Se hacen pruebas normalmente de que la granometría siempre mantenga el mismo tamaño de 1 centímetro como máximo por fragmento de vidrio, que eso nos lo testean cada cierto tiempo también. Muy interesante lo que me consultas. Vamos a ponernos detrás de eso para ver si podemos mejorar o ampliar un poquito más este tema de normativas. Ok, perfecto. No tenemos más consultas, Luis. Ujú. Entonces, si alguien quiere aportar algo más, o si no, para cerrar la charla. Muy buenas, Luis, te felicito. En realidad, estamos muy contentos. Miras que, aparte de la compañía de ustedes, la semana pasada tuvimos una compañía también que es muy profesional y nos dieron unas charlas muy interesantes. Y yo creo que de eso se trata, de poder dar charlas técnicas y que poder, digamos, que viene a contribuir en el desarrollo y en la educación del profesional. Eso es de las cosas más importantes, que es lo que el objetivo que queremos en proyectar. En realidad, muchísimas gracias. Ya no tengo más consultas, entonces vamos a cerrar la charla del día de hoy hasta acá. Dice José Andrés que muchas gracias, que muy buena charla. Dice Sandra que gracias. Entonces, Luis, vamos a dejarlo hasta acá y creo que en un momento nos vamos a volver a ver por ahí, en otra Perfecto. charla. Muchas gracias más bien a todos. Sí, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.
Puede Muchas dejar de gracias, buenas grabar. noches. Gracias, buenas noches.